participantes por el camino conveniente. Para nosotros eran más un estorbo que una ayuda. A medida que pasaba el tiempo, los efectos de la soga del muerto se hacían más patentes. Las náuseas eran más tolerables y ante los ojos cerrados se formaban imágenes abstractas llenas de colorido, pero desconcertantemente vivas, dotadas de intención. Eran los sentimientos que tomaban forma. Unas veces como agudas espinas, otras como tejidos palpitantes de color anaranjado y consistencia de terciopelo. También el oído se hacía hipersensible hasta el punto de que aquellas atroces canciones eran percibidas como una agresión, despertando tal rechazo que era preciso hacer un esfuerzo para no pedir silencio a voces. Empezaba a sentirme francamente a disgusto en aquel ambiente. Por otra parte, mi razón se enfrentaba a los efectos psíquicos de la ayahuasca, que ya se hacían notar. Intuía que en unos instantes perdería el control de los pensamientos. No había angustia alguna. Simplemente era cuestión de elegir entre resistir o abandonarse al santo daime. Experimentaba un profundo rechazo hacia Paolo, el oficiante de aquella ceremonia, y todo lo que él representaba. No quería seguir y no seguir. El que sí siguió fue Juanjo. Él había decidido llevar a cabo varios experimentos bajo el efecto de la ayahuasca, y los que conocemos bien al periodista navarro sabemos que es tan curioso como tenaz. Ni el ambiente tendencioso, ni las irritantes canciones fueron suficiente obstáculo para impedirle lograr su objetivo. Debo aclarar que, en primer lugar, esta experiencia ha tenido un carácter puramente de curiosidad periodística, por lo menos en mi caso. Creo que merecía la pena y aunque la primera hora y media, prácticamente las 2 primeras horas, resultaron muy desagradables, muy violentas, la primera toma yo sentí como se me rompía algo dentro, era una sensación profundamente amarga, como si el estómago se revelara. La segunda toma de esta sustancia, de esta hierba, fue algo más pacífica en su ingesta. Sin embargo, empezaron los síntomas más claros de vómitos, de náuseas, una situación tremendamente dolorosa, muy difícil, que yo pensé que iba a terminar con la experiencia. Supongo que por un cierto esfuerzo mental pude resistir, tomé la tercera toma y empezó a obrarse un extraño milagro. Ese malestar general, esa situación de frío interior, de situación de confusión, de dolor permanente de estómago y de un curioso pinzamiento en la parte central, entre los ojos, de calor, de fuego, a cada una de las tomas, le sucedió algo muy difícil de explicar, pero muy apacible, una sensación de salir del cuerpo, de algo que en los términos esotéricos y paranormales es muy bien conocido como viaje quizás astral, como proyección astral. Y en esa situación, en esa negrura, en ese vuelo increíble, apasionante, lleno absolutamente de libertad, sin peso, de repente descubro las costas de la península ibérica, con las luces en esa noche, supongo que de Lisboa, identifico las márgenes iluminadas del Tajo, desciendo de nivel como si fuera un pájaro a una enorme velocidad y me sitúo en el centro de España y voy volando hacia el norte porque unas horas antes de la realización de esta experiencia yo había tenido la precaución, quizás dentro del pragmatismo que creo que me identifica bastante en estos experimentos, de llamar telefónicamente a una persona para que en esa noche justo de la toma de la ayahuasca, esta persona en casa colocara en una determinada habitación en el suelo
un objeto que yo no debía conocer hasta después de realizada la experiencia. Ante mi sorpresa, sin ningún esfuerzo, yo atravieso el cristal del portal, atravieso las paredes, me sitúo ante la puerta y incluso durante unos segundos, si es que en ese estado especial de conciencia el tiempo cuenta, yo me detengo ante la puerta y disfruto del espectáculo de reconocer la puerta de la persona que yo quiero. Penetro sin abrir la puerta en el lugar y efectivamente la casa está en silencio, es la madrugada española, encuentro a esa persona durmiendo y en el suelo de esa habitación una fotografía que a mí me sorprende porque es una de las fotografías que yo envío desde Santiago de Chile en pleno rodaje a España y que la veo con toda nitidez. Y esa persona, ante su sorpresa, ante su asombro, me dice que en efecto es una de las fotografías que yo he enviado en pleno rodaje a España. Continúa la experiencia y, digamos, en cooperación con uno de los compañeros del rodaje, yo paso, entre comillas, en ese vuelo maravilloso, fascinante, ingrávido, casi de cristal por Madrid, penetro en una casa que jamás he visto, que nunca he conocido, y descubro en las paredes, en la casa, una serie de cosas que yo ignoraba en absoluto y que después a ese compañero del rodaje yo transmito cuando se ha terminado la experiencia y este hombre ratifica plenamente que efectivamente esas cosas están ahí. Hablo con unas personas que tampoco conozco, que le describo a este compañero de la filmación y efectivamente son así. Y por último, dentro de estas experiencias absolutamente increíbles, alucinantes, yo tenía un deseo personal, muy íntimo. Yo he escrito bastante y tengo una gran afinidad por Jesús de Nazaret. Me había propuesto antes de la toma de la ayahuasca, si fuera posible, ver a Jesús de Nazaret. Yo me lo imagino, por supuesto, de una manera, pero quería tener una cierta gracia de ver a este maravilloso personaje. Me veo volando hacia las estrellas, abandono casi la atmósfera y me encuentro con una poderosa luz que yo identifico con un ovni, pero no me dejan entrar. Quedo detenido a una cierta distancia de esa poderosísima luz, brillante como un arco voltaico, y empieza a descender, a salir de ese lugar una cadena de personas, de personajes, que casi no me da tiempo a identificar. Pues bien, la experiencia prácticamente termina, me sacan de esa experiencia mis compañeros de rodaje, cuando esa figura de Jesús de Nazaret que yo ansiaba ver, aparece ante mí, pero ante mi sorpresa tremenda, la figura que yo veo no es la que yo suponía, sino la de un cuadro pintado a carbón que yo tengo desde hace bastantes años en el despacho de mi casa y que llegó un buen día de forma anónima, sin remitente, y que es una de las imágenes de Jesús más maravillosas y únicas que yo he visto jamás. Puedo decir, por supuesto, y en conclusión, que el viaje, entre comillas, de la ayahuasca fue perfecto, maravilloso, concreto, digamos que con pruebas fidedignas y objetivas. A pesar de eso, yo creo que hay otros procedimientos, y estoy hablando a título personal, creo que hay otros sistemas, otros procedimientos más limpios, más naturales, para realizar este tipo de experiencias de apertura de conciencia y de viaje por los universos. El experimento realizado por Juanjo permitió demostrar que la proyección astral, como se denomina en términos paranormales, es posible y se había producido en este caso. Ya fuera un fenómeno de evidencia que su inconsciente dramatizó como un viaje, o porque viajara realmente, porque su conciencia se trasladara a miles de kilómetros en unos instantes, lo cierto es que bajo el efecto de la ayahuasca supo lo que en condiciones normales no podía saber. Esto es, qué objeto se había depositado en una habitación de una casa en el País Vasco, en otro continente. Además, durante la realización de ese viaje, Juanjo visitó una casa que hasta ese momento desconocía, no había estado físicamente nunca en ella, y vio a una persona que igualmente no había conocido hasta ese momento. Casa y persona que luego describió minuciosamente y que fueron identificados, sin lugar a dudas, por uno de los miembros del equipo que era el que le había encargado esa parte del experimento. Por lo que se refiere a esa contemplación de Jesús, nada podemos decir, puesto que no hay forma de verificarlo objetivamente. Pero sí quedó claro, al menos a nuestro juicio,
que efectivamente la ingestión de ayahuasca produce en el cerebro capacidades que en condiciones normales no tiene o que están aletargadas. La cuestión es si, como decía Juanjo al final del relato de su experiencia, si es conveniente o no la ingestión de la ayahuasca, de alguna sustancia para alcanzar esos estados de apertura de conciencia, por llamarlo de alguna manera. Hay otras vías que ciertamente implican sacrificio, esfuerzo, dedicación, pero que se compensan con eso, que son experiencias realizadas limpiamente. El que personas que no han alcanzado la madurez o el equilibrio necesario deban tomar la ayahuasca para tener experiencias de este tipo es algo que debe decidir cada uno. Y es ese el aspecto, o mejor uno de los aspectos, que menos atractivos resultan de la comunidad del Alto Santo. No se tiene en cuenta el estado psicofísico de quienes toman la ayahuasca. Incluso los mismos niños, hijos de los miembros del grupo, son inducidos a tomarla. Y es evidente que las consecuencias son en su mayoría aún desconocidas. En esta ceremonia, que se celebra cada 8 de diciembre, participan numerosas personas. Tal vez con una intención loable, todas ellas tomarán el santo daime, esa mezcla de ayahuasca y sichotria, y lo harán ciegamente, sin saber los efectos inmediatos y futuros, sentándose a lomos de un caballo que tal vez camine por senderos distintos a los que el jinete pretende. Nadie les advierte, por ejemplo, que la ayahuasca contiene también inhibidores de la monoamina oxidasa, sustancias incompatibles con muchos fármacos de uso común y con varios alimentos, capaces de producir, en caso de mezclarse con ellos, reacciones a veces muy graves. Y los miembros de esa comunidad no nos advirtieron de ello porque lo ignoran, como ignoran las consecuencias que a largo plazo acarrea el uso continuado de la ayahuasca. Uniformados, cantando en coro canciones menos ingenuas de lo que parecen y asumiendo el liderazgo de personas que tal vez no respondan a intereses totalmente altruistas y, sobre todo, ingiriendo la ayahuasca de forma condicionada por los fines presuntamente elevados de la comunidad, las gentes de Alto Santo no resultan envidiables para quienes somos simples observadores. Hay otras formas de defender la naturaleza y otros medios para propiciar una apertura de conciencia. Allá lejos, en la selva profunda de Brasil, de Perú o de Bolivia, algún ayahuasquero estará cociendo en este momento la soga del muerto. Y lo hará en solitario, como siempre ha sido. Antes se habrá preparado concienzudamente, habrá guardado días de ayuno y habrá meditado sin prisa sobre cuál es el objetivo para el que esta vez toma la ayahuasca. Posiblemente para diagnosticar a un enfermo grave, tal vez para conocer el futuro o para ponerse en contacto con los dioses, quién sabe si para sumirse simplemente en la contemplación de sí mismo, pero lo hará libremente, conscientemente, responsablemente, sin arrastrar a nadie en su camino y sin dejarse llevar por otro interés que el que su condición de chamán le impone, esto es, curar y ayudar aconsejando acertadamente a aquellos que lo solicitan. Aquí, en este lugar, en esta comunidad, todo es distinto.